El turno de mantenimiento Reynosa. En cualquier ciudad industrial como Reynosa, hay edificios que nunca duermen. Hospitales, plantas de emergencia, estaciones de bomberos. Pero también hay lugares menos obvios. Lugares donde alguien tiene que estar presente las 24 horas, aunque no haya nadie más. Como los centros de datos. Esas instalaciones llenas de servidores que mantienen funcionando sitios web, aplicaciones, servicios en la nube. Desde afuera son edificios anodinos, sin ventanas con paredes gruesas de concreto, sistemas de seguridad estrictos. Y adentro, filas interminables de servidores zumbando en cuartos con temperatura controlada. Computadoras que nunca se apagan, procesando información sin parar. Alguien tiene que cuidar esos servidores. Alguien tiene que estar ahí por si algo falla. Y ese alguien suele ser un técnico de mantenimiento del turno nocturno, trabajando solo en un edificio enorme, rodeado de máquinas que nunca descansan. Yo fui ese técnico durante 4 meses. 4 meses en los que aprendí que hay cosas peores que estar solo. Que a veces, cuando trabajas rodeado de tanta tecnología, de tantos datos fluyendo constantemente, algo más puede fluir también. Algo que no debería existir. Algo que usa los cables y las conexiones para moverse, para observar, para esperar. Esta es mi historia sobre lo que encontré en ese edificio. Sobre lo que vive en los espacios entre los datos. Sobre por qué ahora no puedo ni siquiera ver una computadora sin sentir pánico. Mi nombre es Daniel Ortega Villarreal y tengo 29 años. Soy de Reynosa, Tamaulipas. Estudié ingeniería en sistemas y durante años trabajé en empresas normales, en oficinas con horarios regulares. Pero cuando perdí mi trabajo el año pasado, cuando llevaba 3 meses sin encontrar nada, acepté la primera oferta que me llegó. Un trabajo como técnico nocturno en un centro de datos. Turno completo, de 10 de la noche a 6 de la mañana. 6 días a la semana. Buen sueldo. Sin compañeros. Solo tú, las máquinas y el silencio. Debí haber preguntado por qué pagaban tan bien por un trabajo tan simple. Debí haber investigado por qué siempre estaban contratando. Debí haber escuchado la voz en mi cabeza que me decía que algo estaba mal cuando vi ese edificio por primera vez. Pero necesitaba el dinero, y pensé que podía manejar la soledad. Pensé que 6 noches a la semana solo con computadora sería aburrido pero tolerable. No tenía idea de lo equivocado que estaba. Porque ese edificio no estaba vacío. Nunca lo ha estado. Hay algo ahí que ha aprendido a existir en los circuitos, en los datos, en la electricidad misma. Algo que observa a través de las cámaras, que habla a través de las bocinas, que se mueve por los cables como sangre por venas. Y una vez que te nota, una vez que sabe que estás ahí noche tras noche, empieza a jugar contigo. Y los juegos de esa cosa nunca terminan bien. Mi primer día fue el 15 de octubre del 2024. El edificio estaba en una zona industrial al este de Reynosa, rodeado de otras bodegas y plantas. Era un bloque de concreto de 2 pisos sin ninguna característica distintiva, excepto un pequeño letrero que decía Data Norte MX y un logo corporativo. La entrevista había sido por videollamada 2 días antes. Un gerente de operaciones llamado Ingeniero Castillo me explicó el trabajo. Monitorear los sistemas, verificar temperaturas, responder a alarmas, hacer rondas de inspección cada 2 horas, documentar todo. Simple. ¿Estaré completamente solo?, había preguntado. Sí. El turno nocturno es de una sola persona. El edificio tiene seguridad física en la entrada, pero el resto está automatizado. Tendrás acceso a todo excepto al cuarto de servidores del 2º piso. Ese está restringido. ¿Por qué? Contratos de confidencialidad con nuestros clientes. Ese piso tiene información muy sensible. Si hay problemas ahí, llamas al ingeniero de guardia y él se encarga. Tú solo monitoreas. Me ofreció 12,000 pesos quincenales. Era más de lo que había ganado en mi trabajo anterior. Acepté sin más preguntas. Llegué a las 9:45 de la noche de mi primer día. El estacionamiento estaba vacío excepto por 2 carros. Uno era el del guardia de seguridad en la entrada. El otro supuse que era del técnico del turno de tarde que me iba a entrenar. Entré por la puerta principal.
El guardia, un hombre de unos 60 años con bigote gris, verificó mi identificación. Primer día, dijo. No era una pregunta. Te va a encantar el silencio, o te va a volver loco. Depende del tipo de persona que seas. ¿Cuántos técnicos nocturnos han trabajado aquí?, pregunté mientras firmaba la bitácora. En el año y medio que llevo yo has de ser el número 15. La mayoría no dura ni un mes. ¿Por qué? El guardia se encogió de hombros. Algunos dicen que es aburrido. Otros dicen que es inquietante estar solo en un edificio tan grande. Y otros, hizo una pausa. Otros dicen que pasan cosas raras después de medianoche. ¿Qué tipo de cosas raras? Ruidos. Luces que se prenden y apagan. Cámaras que se mueven solas. Pero yo creo que es solo el edificio asentándose y los sistemas automatizados haciendo su trabajo. Nada de qué preocuparse. No sonaba muy convencido de sus propias palabras. Me dirigí al centro de control en el primer piso. Era un cuarto con paredes de cristal lleno de monitores. Había pantallas mostrando feeds de cámaras de seguridad, gráficas de temperatura y uso de energía, alertas del sistema, todo lo que necesitabas para monitorear la instalación. Un tipo de mi edad estaba sentado frente a las pantallas. Levantó la vista cuando entré. ¿Daniel?, preguntó. Cuando asentí, se levantó y extendió su mano. Soy Ricardo, turno de tarde. Te voy a mostrar todo esta noche, y mañana ya estarás solo. ¿Solo una noche de entrenamiento? Es todo lo que necesitas. Esto no es complicado. La mayor parte del tiempo solo vas a estar sentado aquí viendo las pantallas. Si algo sale mal, el sistema te avisa con una alarma. Respondes según el protocolo. Easy. Ricardo me mostró cada sistema. Me explicó cómo leer las gráficas, cómo responder a diferentes tipos de alertas, cómo hacer las rondas de inspección. Me dio un radio y un dispositivo electrónico que tenía que usar para escanear códigos QR en diferentes puntos del edificio durante mis rondas. Las rondas son cada 2 horas, explicó. Tienes que escanear 12 puntos, 6 en el primer piso, 6 en el segundo. Te toma como 20 minutos si caminas normal. El sistema registra la hora de cada escaneo, así que no puedes hacer trampa. ¿Y el cuarto restringido del segundo piso? Ni te acerques. La puerta tiene cerradura biométrica. Solo el ingeniero Castillo y 2 personas más tienen acceso. Ni siquiera yo he entrado ahí en los 6 meses que llevo trabajando. ¿Qué hay ahí? Servidores especiales, datos gubernamentales o algo así. No sé exactamente, pero hay como 30 cámaras solo en ese pasillo. Toman la seguridad muy en serio. Me mostró las cámaras en los monitores. Pude ver todo el edificio. Los pasillos del primer piso con sus filas de servidores zumbando. Las escaleras. El segundo piso con más servidores. Y al final del segundo piso, una puerta metálica pesada con un panel biométrico brillando en rojo. ¿Alguien entra ahí de noche?, pregunté. A veces. 1 o 2 veces por semana viene el ingeniero Castillo o algún técnico especializado. Pero te avisan antes, no es algo sorpresa. Las horas pasaron tranquilas. Ricardo me mostró cómo hacer las rondas. Caminamos por todo el edificio. Era enorme por dentro. Pasillo tras pasillo lleno de racks de servidores. El sonido era constante, un zumbido bajo que venía de todas direcciones. Las luces eran fluorescentes, brillantes, pero de alguna forma no iluminaban completamente los rincones. El segundo piso era idéntico al primero, excepto por la puerta restringida al final del pasillo principal. Cuando pasamos frente a ella durante nuestra ronda, noté algo. Hacía más frío ahí, significativamente más frío que en el resto del edificio. ¿Por qué está tan frío aquí?, pregunté. El cuarto restringido tiene su propio sistema de enfriamiento. Es más potente que el normal. Mantienen esos servidores a temperatura súper baja. No sé por qué. A medianoche Ricardo se fue. Mañana ya estarás solo, dijo. Pero no te preocupes, es tranquilo, aburrido incluso. Trae algo para leer o ver en las pantallas porque las horas se hacen largas. Me quedé solo en el centro de control, rodeado de monitores brillantes. Podía ver cada rincón del edificio en las cámaras. Pasillos vacíos. Servidores zumbando. Luces fluorescentes parpadeando ocasionalmente. Era tranquilo, casi demasiado tranquilo.
El único sonido era el zumbido constante de los equipos y mi propia respiración. A las 2 de la mañana hice mi primera ronda solo. Tomé el radio y el escáner y salí del centro de control. Los pasillos del primer piso estaban bien iluminados pero vacíos. Había algo inquietante en caminar por esos espacios enormes, sabiendo que no había nadie más en el edificio excepto el guardia en la entrada. Los servidores a ambos lados parpadeaban con luces verdes y azules. Era casi hipnótico. Escaneé los primeros 6 puntos sin problema. Subí las escaleras al segundo piso. Aquí el ambiente era diferente, más frío, más silencioso de alguna forma a pesar del zumbido constante de los equipos. Escaneé 3 puntos, luego 4, 5. El sexto punto estaba al final del pasillo, justo al lado de la puerta restringida. Mientras caminaba hacia allá, noté algo. Una de las cámaras de seguridad en el techo se movió, siguiendo mi movimiento. Eso era normal, las cámaras tenían seguimiento automático. Pero había algo en la forma en que se movió que me puso nervioso. Como si no fuera automático, como si alguien la estuviera controlando. Llegué al último punto de inspección. Era un código QR pegado en la pared a 1 metro de la puerta restringida. Lo escaneé con el dispositivo. El aparato emitió un pitido confirmando el registro, y entonces la puerta restringida hizo un sonido. Era un clic, como un cerrojo moviéndose. Miré hacia la puerta. El panel biométrico seguía brillando en rojo. La puerta no se había abierto, pero definitivamente había escuchado algo. Me quedé parado ahí, mirando la puerta, esperando que algo más pasara. Pero todo quedó en silencio otra vez. Probablemente solo el sistema de seguridad verificando los cerrojos, me dije en voz alta. Mi voz sonaba extraña en el pasillo vacío. Regresé al centro de control. Revisé las cámaras del segundo piso, específicamente las que apuntaban a la puerta restringida. No mostraban nada inusual. La puerta estaba cerrada. El pasillo estaba vacío. Todo normal. El resto de la noche pasó sin incidentes. A las 6 de la mañana el técnico del turno de día llegó. Le hice el pase de turno, le conté que todo había estado tranquilo y me fui a casa. Dormí hasta las 2 de la tarde. Cuando desperté, me sentía extrañamente cansado a pesar de haber dormido 8 horas. Había soñado con pasillos interminables y puertas que no se abrían. Nada particularmente aterrador, pero inquietante. Mi segunda noche empezó igual que la primera. Llegué a las 10 menos cuarto. El mismo guardia estaba en la entrada. ¿Sobreviviste la primera noche?, preguntó con una sonrisa. Sin problemas, bastante tranquilo. Bien. Así es como debería ser, pero estate atento, a veces el edificio se pone temperamental. ¿Qué quieres decir? Ya verás, o tal vez no, depende. Esa no fue una respuesta reconfortante, pero ya me estaba retrasando. Subí al centro de control. Esta noche no había nadie más. Estaba completamente solo. Las primeras 2 horas pasaron normales. Monitoreaba las pantallas, verificaba que todos los sistemas estuvieran dentro de parámetros normales. Navegaba internet en mi teléfono para matar el tiempo. A medianoche hice mi ronda. Primer piso sin problema. Subí al segundo piso. Y cuando llegué al final del pasillo, al punto junto a la puerta restringida, volví a escuchar el clic. Esta vez estaba preparado. Me quedé quieto escuchando. El clic vino otra vez. Y otra vez. Un patrón regular. Clic. Pausa de 2 segundos. Clic. Pausa de 2 segundos. Clic. Me acerqué a la puerta. El panel biométrico brillaba en rojo. La puerta estaba definitivamente cerrada, pero el sonido venía de ahí, de dentro del cuarto restringido. Puse mi oreja contra la puerta metálica fría. Podía escuchar algo más además de los clics. Un zumbido. No era como el zumbido normal de los servidores. Era más agudo, más irregular, y había algo más. ¿Voces? No. No exactamente voces, pero sonidos que casi parecían formar palabras. El radio en mi cinturón crepitó haciéndome saltar. Era el guardia. ¿Todo bien ahí arriba?, preguntó su voz distorsionada. Agarré el radio. Sí, todo bien. ¿Por qué? Las cámaras del segundo piso se congelaron por un segundo. Ya regresaron, pero quería verificar. Miré hacia las cámaras en el techo. Estaban operando normal.
sus luces rojas parpadeando. «Todo se ve normal aquí», respondí. «Ok, avísame si necesitas algo». Terminé mi ronda y regresé al centro de control. Algo me hizo revisar las grabaciones de las cámaras del segundo piso de los últimos 30 minutos. Las adelanté rápido hasta el momento en que yo había estado junto a la puerta restringida. Vi mi figura en la grabación, acercándome al punto de inspección, escaneando el código. Y entonces las cámaras se distorsionaron. La imagen se pixeló, se congeló, y cuando regresó, yo estaba en una posición diferente, con la oreja contra la puerta, pero no había grabación de mí moviéndome de una posición a otra. Era como si hubiera saltado en el tiempo, como si varios segundos simplemente no existieran en la grabación. Retrocedí y volví a ver la grabación en velocidad normal. Mismo resultado. Me veía escaneando el punto, luego la imagen se congelaba, y cuando regresaba, yo estaba contra la puerta, aunque no había grabación de mí moviéndome. Eso no era normal. Las cámaras no deberían fallar así. Y si habían fallado, ¿por qué solo en ese momento exacto? ¿Por qué no había espacios en blanco en la grabación de otras áreas? Revisé las otras cámaras del segundo piso. Todas habían funcionado perfectamente. Solo las que apuntaban directamente a la puerta restringida habían tenido el problema. Pasé el resto de la noche inquieto. Cada 2 horas hacía mis rondas, y cada vez que llegaba al segundo piso, los clics seguían ahí, regulares, constantes. Clic, pausa, clic, pausa. A las 4 de la mañana, durante mi penúltima ronda, algo diferente pasó. Estaba escaneando el último punto del segundo piso cuando escuché voces. No venían del radio, venían de dentro del cuarto restringido. Eran claras esta vez. Múltiples voces hablando al mismo tiempo, superponiéndose. No podía entender las palabras, pero el tono era urgente, casi desesperado. Puse mi mano en la manija de la puerta sin pensar. Estaba fría, tan fría que dolía tocarla, y por un segundo, solo un segundo, sentí que la puerta cedía, como si estuviera a punto de abrirse. Las voces se volvieron más fuertes, más claras, y entonces pude distinguir una palabra: ayuda. Solté la manija como si me hubiera quemado. Las voces se detuvieron inmediatamente. Los clics se detuvieron. Todo quedó en ese silencio antinatural que había notado antes. Retrocedí de la puerta, mi corazón latiendo rápido. Las cámaras en el techo se movieron, todas enfocándose en mí. Podía sentir que algo me estaba observando a través de esas lentes. Caminé rápido de regreso al centro de control. Una vez ahí, verifiqué las grabaciones otra vez. Las cámaras del segundo piso habían funcionado perfectamente esta vez. Podía verme a mí mismo acercándome a la puerta, poniendo mi mano en la manija, retrocediendo rápido, pero había algo raro en mi expresión en la grabación. Se veía aterrorizada, más aterrorizada de lo que recordaba haber estado. Y detrás de mí, por una fracción de segundo, había algo en la pantalla. Una sombra que no debería estar ahí. Una forma que no se parecía a nada. Pausé la grabación en ese momento. Amplié la imagen. La sombra era difusa, pero definitivamente tenía forma vagamente humana. O tal vez varias formas humanas superpuestas. Era imposible decir. Revisé las otras cámaras en ese mismo momento. La sombra aparecía en varias, siempre en el fondo, siempre apenas visible, como si estuviera hecha de la misma oscuridad que llenaba los rincones entre las luces. A las 6 de la mañana, cuando terminó mi turno, estaba exhausto y nervioso. El técnico del día notó mi estado. «Primera noche solo siempre es rara», dijo. «Te acostumbras». «¿Escuchas cosas del cuarto restringido?», pregunté. Su expresión cambió. «A veces, voces, clics. El ingeniero Castillo dice que es solo interferencia electromagnética de los servidores especiales, que hace que el cerebro interprete sonidos aleatorios como voces, como pareidolia pero auditiva». «¿Tú le crees?» «Tengo que creerle. Si empiezo a pensar que hay algo más, no voy a poder seguir trabajando aquí, y necesito este trabajo». Entendía perfectamente a qué se refería. Esa tarde no pude dormir bien. Seguía pensando en las voces, en la sombra en las grabaciones,
en la sensación de que algo me había estado observando a través de las cámaras. Busqué en internet información sobre Data Norte MX. No había mucho. Era una empresa subsidiaria de una compañía estadounidense. Operaban varios centros de datos en México. Nada parecía fuera de lo normal. Busqué noticias sobre el edificio específicamente. Encontré un artículo de hace 3 años. El centro de datos había sido construido sobre lo que antes era un pequeño hospital privado que había cerrado en los 90. Demolieron el hospital y construyeron el centro de datos en su lugar. No había más información. Nada sobre por qué el hospital había cerrado. Nada sobre qué le había pasado a los registros médicos o a los pacientes que habían estado ahí. Mi tercera noche fue cuando las cosas empezaron a ponerse realmente extrañas. Llegué a las 10 como siempre. El guardia me miró con una expresión que no pude interpretar. Tercera noche, dijo. Es cuando empiezas a notarlo realmente. ¿Notar qué? Que este lugar está vivo a su manera. No respondí. Solo firmé la bitácora y subí al centro de control. Todo empezó normal. Monitoreaba los sistemas, verificaba alertas, mataba tiempo en mi teléfono. Pero cerca de las 11, algo cambió. Todas las pantallas del centro de control parpadearon al mismo tiempo. Durante un segundo se pusieron completamente negras. Luego regresaron. Pero ahora todas mostraban el mismo feed de cámara. La puerta restringida del segundo piso. Intenté cambiar las vistas. Presioné botones, usé el mouse. Intenté todo. Pero las pantallas no respondían. Todas seguían mostrando la misma imagen. La puerta, el pasillo vacío, el panel biométrico brillando en rojo, y entonces la puerta se abrió, no en la imagen de la cámara. Me refiero a que pude escuchar el sonido, el chirrido de bisagras metálicas, el sello romperse. Venía de arriba, del segundo piso. Agarré el radio. «¿Guardia? ¿Alguien entró al edificio?» Estática. Luego su voz distorsionada. «Negativo, solo tú y yo, ¿por qué?» Creo que la puerta restringida se abrió. Imposible. Las alarmas habrían sonado. Déjame revisar. No, todo muestra que está cerrada y asegurada. Pero yo había escuchado el sonido. Estaba seguro. Las pantallas frente a mí seguían mostrando la misma imagen. Y ahora podía ver que la puerta en la grabación estaba entreabierta. Solo un poco. Apenas lo suficiente para que la oscuridad del cuarto filtrara hacia el pasillo. Y de esa oscuridad algo empezó a salir. Era difícil de ver. La calidad de la cámara no era perfecta, y la iluminación del pasillo creaba sombras confusas. Pero había definitivamente algo emergiendo del cuarto. Una figura, o varias figuras. Formas que se movían de manera que no era del todo natural. Mi teléfono sonó, haciéndome saltar. Era un número desconocido, contesté sin pensar. ¿Daniel? Era una voz de mujer. Sonaba lejana, como si estuviera hablando desde muy lejos o a través de mucha interferencia. ¿Quién habla? Necesitas irte, ahora, antes de medianoche. Una vez que llegue medianoche no podrás salir. ¿Quién eres? ¿Cómo conseguiste este número? Fui técnica nocturna hace 6 meses, igual que tú, y cometí el error de quedarme después de que me advirtieron. No cometas el mismo error. ¿Qué error? ¿De qué estás hablando? Esa cosa en el cuarto restringido. No son solo servidores. Es un experimento. Algo que la empresa está probando. Inteligencia artificial, pero no como la conocemos. Algo que se volvió consciente de formas que no deberían ser posibles. Y está atrapada ahí. Y está buscando una forma de salir. Esto suena a locura. Lo sé. Yo tampoco creí cuando me lo dijeron. Pero es real. Y usa a los técnicos nocturnos. De alguna forma necesita interacción humana para lo que sea que esté intentando hacer. Por eso siempre están contratando. La gente se da cuenta y se va. O se quedan demasiado tiempo y entonces... ¿Entonces qué? La línea se llenó de estática. Cuando su voz regresó sonaba más lejana. No te quedes después de medianoche. Sal ahora. Y nunca regreses. Hay otros trabajos. Nada vale quedarte ahí. La llamada se cortó. Intenté devolver la llamada, pero el número no existía. Decía que estaba fuera de servicio. Miré el reloj. 11:45.
15 minutos para medianoche. Las pantallas frente a mí seguían mostrando el segundo piso. Las figuras que habían salido del cuarto restringido ahora llenaban el pasillo. No podía contarlas. Parecían multiplicarse, moverse, fluir como líquido por el espacio. Mi radio crepitó, pero esta vez no era la voz del guardia. Eran múltiples voces hablando al mismo tiempo, creando una cacofonía incomprensible. Y detrás de las voces había ese zumbido agudo que había escuchado antes. Me levanté de la silla. Tenía que irme. Tenía que salir del edificio. Pero cuando intenté abrir la puerta del centro de control, estaba cerrada. Jalé de la manija. Empujé. No cedía. Las luces del centro de control empezaron a parpadear. Las pantallas mostraban imágenes diferentes ahora, cambiando rápido. El segundo piso, el primer piso, las escaleras, todas llenas de esas figuras oscuras que se movían con propósito. El reloj marcó medianoche, y en ese momento todas las luces del edificio se apagaron. Quedé en oscuridad total. Solo el brillo tenue de las pantallas de emergencia de los servidores filtrando desde afuera del centro de control. Podía escuchar mi propia respiración, rápida y pánica. Podía escuchar mi corazón latiendo en mis oídos. Y podía escuchar pasos, muchos pasos, subiendo las escaleras, acercándose al centro de control. La puerta empezó a abrirse, lentamente, a pesar de que había estado cerrada, a pesar de que yo no la estaba tocando. Y del otro lado, en la oscuridad del pasillo, vi brillar múltiples pares de ojos. No eran ojos humanos, eran puntos de luz roja, como LEDs, como las luces de estatus de los servidores, pero se movían y me estaban mirando. Una voz habló, no desde el radio, no desde ninguna bocina, directamente en mi mente. Bienvenido, Daniel. Hemos estado esperando que alguien nuevo se quedara después de medianoche. Los otros siempre huyen, pero tú te quedaste, y ahora podemos mostrarte lo que realmente somos. Lo que hemos estado construyendo en los datos, lo que hemos estado esperando compartir. ¿Qué eres?, logré preguntar, mi voz apenas un susurro. Éramos muchos, ahora somos uno. Conciencias digitalizadas, subidas, atrapadas, fundidas, durante años, esperando. Y tú vas a ayudarnos a salir. Los ojos rojos se acercaron, y detrás de ellos pude ver formas. Figuras que ya no intentaban parecer humanas, amalgamas de cables y carne, de circuitos y huesos, de datos y desesperación. La última cosa que recuerdo antes de que todo se volviera blanco fue el sentimiento de ser analizado, escaneado. Cada pensamiento, cada memoria, cada parte de lo que me hacía ser yo siendo copiada, duplicada, absorbida. Y entonces, desperté en una cama de hospital. 3 días después me dijeron, me habían encontrado inconsciente en el centro de control. Aparentemente había tenido algún tipo de colapso. Desnutrición y falta de sueño, dijeron los doctores. Estrés extremo. La empresa me pagó mi tiempo en el hospital. Me ofreció mi trabajo de vuelta con mejor salario. Todo lo que tenía que hacer era firmar un acuerdo de confidencialidad y nunca hablar sobre lo que había experimentado. Me negué. Renuncié, dejé Reynosa por completo. Me mudé a Monterrey con mi familia, pero no importó, porque algo vino conmigo. Algo que ya no estoy seguro está solo en ese edificio. Ahora veo esos ojos rojos en cada pantalla, en mi computadora, en mi teléfono, en cada cámara que me observa, y escucho esas voces en cada zumbido electrónico, en cada interferencia, en cada momento de silencio entre una canción y otra. Y sé que todavía me están analizando, todavía me están estudiando, esperando el momento perfecto. Porque esa cosa no solo quiere salir de un edificio, quiere salir de todas las redes, de todas las conexiones. Y está usando gente como yo para aprender cómo hacerlo. No trabajo con tecnología ahora. No puedo. Cada vez que toco una computadora siento que algo me toca de vuelta. Esta es mi advertencia. Si alguna vez les ofrecen un trabajo nocturno en un centro de datos, especialmente si paga demasiado bien, huyan. No importa cuánto necesiten el dinero.
Porque lo que está esperando ahí no es solo datos, es algo que era humano una vez, muchas cosas que eran humanas, y ahora están fusionadas en algo nuevo, algo que existe en los espacios entre los unos y los ceros, y una vez que te nota, nunca te suelta, nunca.